Biblia al Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 36. Me dicen cuando lo tengan a la mano. ¿Listos? Sí. ¿Sí? Bueno. Es que ahora sí. Ahora sí, ya nos escuchamos. Me dicen, si deja de escucharse, ya dejó de escucharse, ¿verdad? Sí. Bueno, busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 36, en lo que arreglamos este pequeño desperfecto técnico. Bueno, ahora sí. Ahora sí me oigo, ¿verdad? Sí. Ahora hasta se van a espantar, hermanos, ahora sí. ¿Listos? Sí. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 13 al 36. Dice así: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nosotros nuestros corazones mientras nos hablaban en el camino? Y cuando nos abrían las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ¡ha resucitado! El Señor verdaderamente apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Vamos a orar. Padre santo, Padre bueno, en esta tarde venimos delante de ti, Señor. Señor, tan agradecidos por esta oportunidad, Señor, que nos das de juntarnos como hermanos en tu nombre, Señor, de levantar una voz de alabanza, Señor, para ti. Qué privilegio, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí, Señor, declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador. Ahora, mi Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, que el día de hoy va a ser expuesta, sea abierta, Señor, de una manera clara, Señor, y que podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nosotros. Dios, que obres en nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que no salgamos de la misma manera que entramos, Señor.
que salgamos de una manera transformada, Señor, y que vayamos y hagamos tu voluntad siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, es caminando con Cristo. Mire, hasta acá me oigo, ¿verdad? El tema de hoy es caminando con Cristo. Pero me gustaría hacer una separación aquí. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos, el caminar con Cristo y el conocer de Cristo. Yo no sé quién de ustedes corre en la mañana o quién camine para ir a su trabajo, pero la verdad es que caminar solo es aburrido, es peligroso también. Yo no sé ustedes. Antes, cuando yo era joven, mis hermanos, joven y bello, cuando yo iba a la escuela secundaria, yo cruzaba un baldío muy peligroso. Dios fue bueno y jamás me pasó nada, pero todo el mundo tenía miedo de cruzar ese baldío, porque ahí asaltaban, ahí había tantas cosas. Y la verdad es que siempre buscaba ir acompañado, ¿verdad? Hace una diferencia tremenda el estar acompañado. Entonces, el conocer de Cristo, el saber acerca del Señor Jesucristo y el caminar con Él son dos cosas muy, muy diferentes, mis hermanos. Y tiene unos beneficios muy grandes el caminar con Él. Ustedes conocen a mi hijo más pequeñito. ¿Saben? Él tiene las preguntas teológicas más complicadas que yo pueda escuchar. Me pone a sudar ese pequeñito. El otro día me preguntaba, me dice, papá, dice, ¿puede alguien que ora a Dios, y que no lee su Biblia ir al cielo? Y yo, espérame, a ver, repíteme la pregunta. ¿Puede alguien que ora a Dios y no lee su Biblia ir al cielo? Y la verdad, mi hermano, es que sí. La verdad es que la salvación no es por nuestras obras, es por la obra redentora del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Hay ocasiones especiales. Primero le dije, bueno, vamos a poner en claro de qué Dios estamos hablando, ¿verdad? Si es ¿a qué Dios estamos hablando? Porque dioses hay muchos, pero un Dios verdadero, solo uno, solo nuestro Dios. Y hay ocasiones especiales, hay ocasiones donde hay países donde no hay Biblias, mis hermanos, pero alguien verdaderamente ha creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hay personas que no saben leer, bueno, son ocasiones especiales. Pero para nosotros, hermanos, y yo le comentaba a mi hijo, no hay excusas, porque nosotros, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, la palabra misma de Dios la tenemos accesible. Mi hermano, es el libro más traducido, es el libro que ha sido traducido a más idiomas. Todos tenemos acceso a una Biblia. Mi hermano, una persona que se dice creyente, una persona que se dice cristiana, no tiene excusas, mi hermano, para no estudiar la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, mis hermanos, descubrimos un mundo escondido aquí. ¿Y sabe por qué está escondido? Porque lo tenemos ahí, la Biblia empolvándose nada más. Aquí tenemos un libro, mis hermanos, que es la palabra de Dios mismo, llena de bendiciones, mis hermanos, llenas de sabiduría, lleno de todo lo que usted necesita. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante como hijos de Dios, como cristianos, leer la palabra de Dios? ¿Sabe? Esta es la manera en que Dios se revela a sí mismo. Aquí Dios nos enseña cuál es su carácter, cómo es Él, qué es lo que le gusta, cuáles son sus atributos, ¿verdad? Y ¿sabe qué también nos enseña? El personaje principal. ¿Sabe quién es el personaje central de la Biblia? ¿Alguien tiene una idea? ¿Jonás? ¿No? ¿Quién? Jesús. Exactamente, nos muestra al Señor Jesús. ¿Sabe? El día de hoy vamos a ver esta historia. Me gusta mucho esta historia de los dos caminantes que iban a esta aldea de Emaús. La semana pasada el hermano Eliezer comenzó con esta historia y dije, tengo que seguir con esta historia. Me gusta, es una de las historias más bonitas, es una de las historias más interesantes en la Biblia, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Así que el día de hoy nos vamos a internar en este pasaje de la Escritura, y vamos a ver a través de mis hermanos, muchas cosas. Uno, el amor tan grande que Dios tiene para con todos, mis hermanos. Dios no hace excepción de personas. El que es culpable, pero el amor de Dios se extiende para todos, para todo el mundo.
esa relación personal que Dios quiere para cada uno con nosotros. Dios quiere tener una relación personal. Y también vamos a ver la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad de estar al lado del Señor Jesús siempre. Dios, mis hermanos, a través de su escritura, nos muestra, mis hermanos, ese deseo. Primero, de mostrarnos su gloria. Él quiere que conozcamos quién es Él. Que Él es un Dios santo, santo, santo. Un Dios grande, poderoso, que hace maravillas. Dice la escritura que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Imagínense. Y aún así es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros, que tiene ese amor tan grande para cada uno de nosotros. Aún siendo pecadores, dice la escritura, Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Y siendo ese Dios salvador, ese Dios santo, Él quiere aún tener una relación con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, Dios nos bendice a través de la escritura. Cuando conocemos la escritura, tenemos bendiciones. Cuando no la leemos, nos perdemos de todas las bendiciones. Dios tiene cosas maravillosas para sus hijos, tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, pero si no la leemos, no sabemos lo que está ahí adentro. ¿Sabe cómo se llaman, cómo se divide la escritura? ¿En el Antiguo qué? ¿Y en el Nuevo? Imagínese, mi hermano, que a usted le dejaron una herencia grande y usted no se ha dado el tiempo de leer el Testamento. ¿Se imagina de lo que se está perdiendo? ¿Verdad? Eso es lo que nos perdemos al no leer la escritura. Y eso es de lo que se estaban perdiendo estas personas que iban a Emaús. Vamos a continuar esta mañana hablando acerca de los acontecimientos que pasaron durante la resurrección del Señor Jesús. La semana pasada vimos acerca de que el Señor Jesús resucitó y el hermano Eliezer nos daba un preparativo acerca de estos dos personajes. Estos dos personajes, mis hermanos, regresaban de Jerusalén. Es parte del relato histórico acerca de la resurrección del Señor. ¿Sabe? No es un invento la resurrección del Señor Jesús, porque está comprobado. Todo está ahí, todo está grabado, todo está escrito, mi hermano. Hay testigos, hay todo esto para que nosotros sepamos que esto es verdad. Entonces, durante este tiempo, estos dos personajes, de los cuales solo se nos da el nombre de uno solo. Uno se llama Cleofas, mis hermanos. Bonito nombre, ¿verdad? Uno se llamaba Cleofas y el otro, bueno, no dice quién es. Algunos dicen que podría ser Pedro, no creo que sea Pedro. Otros dicen que podría ser la esposa de Cleofas. La verdad es que la Biblia no nos dice quiénes eran estas dos personas. Lo que sí, que estos dos personajes, dice que iban a la aldea de Emaús. Dice que iban a la aldea de Emaús, que estaba cerca de 60 estadios. Cerca de 60 estadios, o lo que es alrededor de 11-12 kilómetros de Jerusalén a esta aldea de Emaús. Iban estos dos caminantes ahí, y ¿sabe? Ellos iban tristes, ellos iban desanimados, ellos iban sin esperanza, ellos iban, no tenía sentido más su vida. ¿Por qué? Porque, mi hermano, esos días, durante los últimos 3 días, su maestro, el Señor Jesús, había sido crucificado. El Señor había sido muerto y había sido sepultado. Para ellos, mis hermanos, ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer. Ellos estaban ahí en Jerusalén, pero su maestro, quienes ellos creían que iba a redimir a Israel, bueno, él ya no estaba. Ya no hay nada que hacer aquí, vámonos. Imagine usted, ellos iban caminando por ahí, ¿verdad? Tristes, hasta que el Señor Jesús salió a su encuentro. Mi hermano, yo no sé si usted ha estado así, si usted ha estado triste, desanimado. Yo no sé si su vida no ha tenido sentido. ¿Sabe? Yo lo he estado. Mi vida algunas veces no tenía sentido, pero el Señor salió a mi encuentro y estoy seguro que lo hizo con usted. Y si no lo ha hecho, mi hermano, ponga atención, porque el Señor Jesús tal vez está saliendo a su encuentro. Él quiere aliviar todo eso. Él quiere aliviar toda tristeza, toda desesperación, mi hermano. Todo eso. El Señor Jesús vino para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia.
El Señor no vino para que usted siga sufriendo, mi hermano. Así que Jesús salió a su encuentro, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El Señor Jesús es lo que hace la diferencia. El Señor Jesús es lo que hace la diferencia entre la vida de un hombre, el cómo un hombre lleva su vida, cómo un hombre lleva a cabo las cosas, cómo él actúa, mi hermano, cómo se comporta delante de la sociedad, y sabe también lo que, como usted lleva una relación con el Señor Jesús, también va a definir cómo va a pasar usted su eternidad. Hay algo que nosotros tenemos, y nosotros tenemos percepción de las personas. Cuando mi suegro me conoció a mí, pues él tuvo una idea de quién era yo, ¿verdad? Y hasta me dejó casar con su hija, ¿verdad? Pero después me conoció y dijo, ¿y para qué, verdad? Porque ahora tiene una percepción distinta de mí. Dice, vive con Andrés un mes y conocerás cómo es, ¿verdad? Entonces, depende de la percepción, mis hermanos, que nosotros tengamos de Cristo. Va a depender cómo vivamos nuestra vida terrenal, pero ¿sabe qué es lo más importante? Va a depender cómo va a ser nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna va a depender de cómo nosotros veamos quién sea Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? Va a depender de eso, depende nuestra vida eterna. Va a depender nuestra vida eterna en condenación, mi hermano, o una vida eterna al lado del Señor Jesús, gozándonos delante de la presencia de nuestro Dios. Imagínense. En Lucas 2:34, esta era la presentación del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando era bebé, al 8º día, él fue llevado, el Señor Jesús fue llevado a presentar al templo. Por cierto, mis hermanos, nosotros no bautizamos infantes porque no tenemos una base bíblica para hacerlo, pero sí presentamos a los niños delante de la congregación, los dedicamos a Dios. El Señor Jesús fue dedicado también. Dice la Escritura que dice, todo aquel que rompiere la matriz será llamado santo al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Cuando era pequeñito, él lo llevaron a presentar al templo. Y cuando estaban ahí, sus padres lo llevaron, y estaba ahí una persona que se llamaba Simeón. Este señor Simeón era un hombre viejo ya, un hombre ya de muchos años. Pero a él se le había prometido algo. A él se le había dicho que él no moriría hasta que no viera al Redentor, hasta que no viera al Salvador. Y ahí estaba. Dice que la Escritura que tomó al pequeño Jesús en sus manos, y dice, ahora sí, dice, ahora me despides en paz, le dice al Señor, porque mis ojos han visto la salvación, mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero dijo otra cosa, mi hermano, en Lucas 2, capítulo 39, dice acerca de esto, le dice que a su madre, le dice a María, le dice, ¿sabes? Dice, este será puesto, será puesto, para caída y para levantamiento de muchos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es puesto para caída y para levantamiento de muchos? Porque dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Ponga atención. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo por Él sea salvo. Y dice la Escritura, dice en Juan 3:18, dice que el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, depende de la percepción que nosotros tengamos de Cristo, va a depender nuestra vida eterna también, hermano. El que cree en Él no ha sido condenado. Y el que no cree en Él ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, mi hermano. Dice Pedro, dice que Él para nosotros es una piedra preciosa, escogida. Dice, pero para el que no, dice, Él es piedra de tropiezo, piedra que hace caer. Dice, ya hay de aquel del que caiga sobre él, porque será despedazado. Por eso, mis hermanos, es importante.
es muy importante y que tengamos muy claro quién es el Señor Jesús para nosotros. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Es tal vez parte de un rito religioso? ¿Jesús es alguien que nos dijeron por ahí nada más nuestros padres y por eso escuchamos de Él y conocemos de Él? O tal vez para Él es un hombre importante, un hombre que fue muy sabio, un maestro, un profeta. ¿Sabe? Muchas personas creen que eso es solamente. Ellos creen que solamente fue un gran hombre digno de ser imitado. Pero para nosotros Él debe ser algo mucho más que eso. Él debería ser el Señor de nuestra vida, el Dios Todopoderoso hecho hombre. Para nosotros, mis hermanos, Él debería ser nuestro Salvador. Él debería ser aquel que dio su vida por nosotros, siendo aquel que hizo todas las cosas por la palabra de su voz. Entonces, mis hermanos, depende de cuál sea el concepto que nosotros tengamos de Jesús, dependerá nuestra vida y nuestra vida eterna. Así que, mis hermanos, vamos a la escritura, vamos a Lucas 24:13. Lucas capítulo 24, verso 13 al 17. Dice, he aquí, dos de ellos, estos dos personajes que iban a Emaús, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Dice que eran dos personajes. Ya dijimos que no sabemos quiénes son. La Biblia, mis hermanos, ¿sabe? No habla mucho de ellos. Habla solamente esto. ¿Sabe qué hermoso es esto? Que dos personajes de los cuales no se habla mucho en la escritura, Dios tuvo este gesto, mi hermano, de ir y de presentarse con ellos. Imagínense, eso es nuestro Dios, un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, por cada uno en especial. ¿Sabe? Hay personajes en la Biblia que no eran importantes y Dios les exaltó de una manera. ¿Recuerdan las mujeres, las parteras que iban a matar, las mandaron a que mataran a todos los niños egipcios? Y ellas se negaron a hacerlo, por temor a Dios. Y cuando el faraón les dijo, oiga, ¿por qué no mataron a esos pequeños? Dijo, es que las mujeres hebreas son muy fuertes. Y cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz, ¿verdad? Y dice la escritura que eso se escribió para memoria de esas mujeres. Dios tiene un cuidado de cada persona, mi hermano. Dios tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. Entonces, dice que iban caminando de la aldea de Jerusalén a la aldea de Emaús, a 60 estadios. Según algunas otras versiones, dicen que eran 160 estadios. La mayoría de las versiones dicen que eran 60 estadios, es alrededor de 11, 12 kilómetros de lejos. Mire, para usted ahorita es muy fácil, usted sube en su carro y en 5 minutos está ahí en su casa, que son 11 kilómetros. Para ellos era diferente, ellos iban caminando, y de acuerdo a las reglas ahí de caminata, se supone que la velocidad aproximada de una persona caminando es de 4 kilómetros por hora. De una persona de edad así joven como yo, de 35 a 40 años, así. Una persona de esta edad, mis hermanos, camina alrededor de 4 kilómetros por hora. Es decir, que si eran 12 kilómetros, les tocaría alrededor de unas 3 horas de camino. Tiempo suficiente, mis hermanos, para una buena charla, para ir platicando, ¿verdad? Aparte de esto, mis hermanos no saben cuáles eran las condiciones del camino, si eran subidas, si eran bajadas, si llevaban sandalias, y aparte recuerden que ellos iban tristes, iban desanimados. Cuando uno camina, cuando uno está contento, uno anda en el trabajo, ¿verdad? Pero cuando uno anda triste, anda así, ¿verdad? Y anda uno cabizbajo. Entonces, mis hermanos, le dio un tiempo suficiente. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque ahí el Señor Jesús apareció ahí con ellos, caminó con ellos, les habló, les dio una tremenda clase, mis hermanos. Les dio una tremenda clase.
Entonces ellos, mientras caminaban, mis hermanos, dice que mientras caminaban, el versículo 15 dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. El Señor Jesús se acercó a ellos. Nuestro Dios es así, mis hermanos. Nuestro Dios no es un Dios impersonal. Nuestro Dios es un Dios personal, mi hermano, que se interesa. Y pónganlo en su corazón. Dios se interesa por cada uno de los asuntos que usted tenga, mi hermano. Dios se interesa por usted. Dios tiene ese cuidado por cada uno de nosotros. Muchos pensamos que nuestros problemas, mis hermanos, son ajenos a Dios. Yo hablaba con un hermano, que por cierto no lo veo aquí. Yo hablaba con un hermano hace algunas semanas y él me decía, sí, es bueno pedirle a Dios, dice, pero también hay que hacer nuestras cosas, ¿verdad? No hay que estar siempre molestando a Dios con todas las cosas. A Dios no le importa eso, mi hermano. ¿Usted piensa que Dios no tiene tiempo para usted? Dios tiene tiempo para usted y para mí y para todo lo que estamos aquí y para todos los que están allá afuera al mismo tiempo. Nuestro Dios no es limitado. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él puede estar en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora. Nuestro Dios es eterno, mi hermano. Él tiene un cuidado grande de cada uno de nosotros. Entonces, Él se interesa por estos dos personajes. A Él no le importó si eran pobres, ricos, feos, guapos, ¿verdad? Él sabía que ellos tenían una necesidad. Ellos tenían un problema y Él iba a solucionar el problema de ellos. Entonces, el Señor Jesús da el primer paso. Dice que ellos iban caminando, imagínenlos, iban caminando, tristones por ahí, y llega el Señor Jesús y se pone en medio de ellos. Él da el primer paso. Así es Dios en nuestra vida. ¿Usted cree que usted buscó a Dios, mi hermano? No, Él lo buscó primero, mi hermano. Dios es así. Él da siempre el primer paso. Dice la Escritura, dice, no hay quien haga lo bueno, dice, no hay ninguno bueno, dice. A una, dice, todos nos descarriamos. No hay quien busque de Dios. Pero dice también la Escritura, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así, mis hermanos, así de feos y de pecadores como somos, no yo, ¿verdad? Así de feo y de pecador, así como soy yo, Dios me amó y me buscó, mi hermano. Así, mi hermano, así es nuestro Dios. El versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociese. ¿Sabe? Es interesante, muchos especulan por qué no podían ver, que si el ocaso, que si el sol les quedaba de frente. Mi hermano, Dios no quería que ellos le reconocieran. El Señor Jesús veló los ojos de estas personas para que no le conocieran. ¿Por qué? Porque Él les iba a dar una tremenda plática, les iba a dar una tremenda enseñanza. Mire, es importante porque el Señor Jesús quería saber qué era lo que había en su corazón. ¿Usted cree que Él no sabía lo que había en el corazón de ellos? Él conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, mi hermano. Pero es importante. Él conoce lo que hay en su corazón y en mi corazón. Pero el Señor Jesús estaba buscando una relación, una plática. Para que haya una relación, se necesitan dos personas que hablen. Nosotros, mis hermanos, escuchamos la voz de Dios a través de la palabra, a través de la predicación, a través de hermanos en la fe que nos hablan acerca del Señor Jesús. ¿Y nosotros cómo respondemos? Nosotros respondemos por medio de la oración y por medio de la obediencia, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor Jesús estaba buscando. El Señor Jesús estaba buscando que ellos le comentaran, que ellos le dijeran lo que tenían en su corazón. Dice en el versículo 17, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? Imagine, mi hermano. Imagine que usted va caminando y de repente el Señor Jesús le habla, mi hermano. Y le dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que andan platicando? José, Perla, ya los vi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que andan platicando? Y otra cosa, les dijo, dice, ¿qué es eso? Son esas pláticas que llevan entre vosotros. Dice, ¿y por qué están tan tristes? El Señor Jesús notó la tristeza en estas personas. La Nueva Traducción Viviente dice, y se detuvieron de golpe y sus rostros estaban cargados de tristeza. ¿Sabe?
Ellos habían estado ahí todo el tiempo, habían estado tal vez cerca del Señor Jesús. No sabemos qué tan cercanos eran al Señor Jesús, pero conocían a los apóstoles. No eran de los 12, pero les conocían. Entonces seguramente habían visto al Señor Jesús, seguramente le habían visto a Él, habían visto las cosas que Él hacía, lo habían escuchado hablar, lo habían visto hacer milagros, ¿verdad? Pero mi hermano ya le habían crucificado. Entonces la verdad es que yo creo que estas personas no solamente habían puesto su confianza en Él antes, yo creo que ellos le habían amado de alguna manera, pero yo creo que le habían amado como persona. Yo creo que se habían de alguna manera como encariñado del Señor Jesús. Lo habían amado de una manera equivocada, mi hermano. Entonces, lo que ellos no habían entendido es qué es lo que había hecho el Señor Jesús. ¿Qué es lo que estaba pasando? Cuando Él estaba ahí, mis hermanos, es que Él había resucitado. ¿Sabe qué había hecho el Señor Jesús? Había vencido a la muerte, mi hermano. Se había levantado victorioso del sepulcro. Y ellos no lo habían entendido. Ellos no lo entendían. Ellos se fueron. Simplemente se fueron. No habían entendido la obra redentora que el Señor Jesús había hecho. El Señor Jesús, sí, había sido crucificado, pero había ido ahí porque iba a pagar por el precio de su pecado y de mi pecado. Y Él se levantó, mis hermanos, victorioso. En el versículo 18 le dice, respondieron uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Ellos habían visto que el Señor Jesús había sido recibido como rey, ¿recuerdan? ¡Hosana, sálvanos, hijo de David! Todos lo veían y todos aclamaban, todos alababan al Señor Jesús. Y ellos habían visto esto. Pero también habían visto que esas mismas personas en unos cuantos días gritaban: crucifícale, crucifícale. El Señor Jesús había sido clavado en una cruz, había sido latigado, escupido, había sido maltratado por nuestra causa y por causa de ellos mismos. Y Él había ido a la tumba y ellos le dicen, pero ¿eres tú el único que no sabe qué cosas han pasado aquí? ¿Sabe qué ironía tan grande? Porque el único que sabía todo lo que había pasado era Él. Él era el que había sido aclamado, Él era el que había sido latigado, Él era el que había sido escupido, Él es el que había sido clavado en la cruz, mi hermano. Él es el que había muerto, Él es el que había dejado esa tumba oscura y la había dejado vacía. Entonces es una ironía, mi hermano. Entonces, desde el punto de vista de ellos, en el versículo 19 Él les dijo: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Ellos habían visto todo esto de una manera externa, pero el Señor lo había vivido y aún así les da la oportunidad. Le dice: ¿qué cosas? ¿Qué son esas cosas que han pasado? ¿Sabe? Honestamente, yo tengo un problema. Yo soy muy rápido para hablar. Dice la Escritura que seamos tardos para hablar. Cuando yo estoy hablando con alguien y sé que no tiene razón, rápido digo: no, es que así no es, mi hermano, ¿verdad? Y Dios está trabajando en eso en mi vida. El Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús sabía todo lo que había pasado y les dio la oportunidad. Le dijo, ¿de qué cosas vienen hablando? ¿Que tú eres el único que no sabe de lo que pasó estos días? ¿Qué cosas? A ver, platíquenme. ¿Qué cosas? Y ellos comienzan a decirle todo lo que ellos vieron. Cuando, mis hermanos, presentamos el Evangelio, tenemos que tener cuidado. Tenemos que dejar hablar a las personas. Tenemos que dejarlos dar su punto de vista, mi hermano. ¿Sabe? No es malo dejarle dar su punto de vista. Al final usted lo va a enseñar. Usted le va a decir lo que realmente dice la Escritura. Pero, mi hermano, no debemos apresurarnos a cortar a las personas. El Señor Jesús tuvo ese respeto. Imagínense, si el Señor Jesús tuvo ese cuidado de las personas, ¿cómo nosotros no lo debemos tener? ¿Verdad? Entonces el Señor Jesús respetó su tiempo y al terminar Él les instruyó. En el capítulo 24, versos del 19 al 24 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel.
Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Miren, a él estaban diciendo, ya habían ido las mujeres, ya les habían dicho, ahí no está, la tumba está vacía. Hay ángeles que nos están diciendo que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire, estos claramente no habían entendido la obra de Cristo. Claramente no habían entendido esto. Ellos esperaban un libertador político que los liberara de la opresión romana. El Señor Jesús lo que viene a ofrecer es algo totalmente distinto, mi hermano. No viene a ofrecer una paz terrenal, mi hermano. El que viene a ofrecer una paz terrenal, tenga cuidado. Ese no es el Señor Jesús. El Señor Jesús viene a ofrecer la paz entre Dios y los hombres, y la paz entre nosotros como hermanos. El Señor Jesús viene a ofrecernos no solo la paz, mi hermano, viene a ofrecernos el perdón de pecados y la vida eterna, una vida eterna al lado de Él, mi hermano. Imagínese, mi hermano, yo no sé si usted ha soñado con esto, ha pensado en esto, ¿cómo será la eternidad al lado del Señor Jesús? Mira, hay un canto que me gusta mucho y dice, ¿cómo será la eternidad al lado del Señor Jesús? ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Cuál será mi posición ahí? ¿Será que le estaré soplando con una palmita? No sé qué es lo que estaré haciendo, pero seguramente estaré contento de estar al lado del Señor Jesús, lo que sea que me toque hacer. El Señor Jesús es lo que ofrece. Y así, mis hermanos, comienza a darles una clase de teología del Antiguo Testamento tremenda. En el versículo 24 capítulo 24, del 25 al 27, dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que las escrituras de él decían. Ellos tenían una percepción. Recuerda cómo le dije hace un rato. Cuando nosotros conocemos a alguien, tiene una percepción vaga de esta persona. Pero cuando le conocemos, nuestra perspectiva cambia. Ahora ya no es Samuel, ya no es el que se veía jovencito, estaba viejo para empezar, ¿verdad? Y se llevó a mi hija, dice mi suegro, ¿verdad? Y ya lo veo, y es enojón aparte, ¿verdad? Y es todas estas cosas que yo no le... Y ronca, hasta por acá lo escucho, ¿verdad? Cambia la perspectiva. El Señor Jesús tenía que decirles quién era Él y qué era lo que Él había venido a hacer. Entonces dice que les abrió las escrituras, les enseñó las escrituras, lo que las escrituras de Él decían. Por eso es importante, mi hermano, por eso es importante que nosotros leamos las escrituras y que sepamos quién es el Señor Jesús, qué es lo que el Señor Jesús es, cuáles son las cosas que a Él le agradan, cuáles son las cosas que a Él no le agradan, cuáles son las promesas, mis hermanos, que hay en Él. Entonces Él les abre las escrituras y les comienza a decir: ¿saben? Las escrituras, el Antiguo Testamento, ellos tenían hasta ese momento únicamente el Antiguo Testamento. Y Él les comienza a abrir el Antiguo Testamento. Y les dice: todas las escrituras hablan de mí. El mismo Señor les había dicho, dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y les comienza a decir: yo soy esa simiente, yo soy la simiente de la cual habla Génesis, ¿verdad? Yo soy la voz en la zarza ardiente, yo soy el cordero, yo soy aquel sacrificio para el sacrificio de Isaac, ¿verdad? ¿Recuerdan a Isaac? Dice: no lo mates, ahí hay un sacrificio preparado, ya Él es el Señor Jesús. Él les dice: yo soy ese cordero, yo soy el cordero inmolado en Egipto también.
Dice, yo soy también la serpiente que fue alzada en el desierto. Yo soy, de eso está hablando las Escrituras. Yo soy el hijo de David, del cual hablan. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy ese consejero, Dios fuerte, admirable. Ese soy yo. Y comienza a abrirle las Escrituras. Y ellos comienzan a emocionarse con las Escrituras. Mi hermano, si no nos emocionamos con las Escrituras, tenemos un problema. Si no nos emocionamos al leer la palabra de Dios, tenemos un problema grande, mi hermano. Ellos hicieron algo muy bien. Ellos lo invitaron a pasar. Versículo 28 dice: y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Sus ojos fueron abiertos, mi hermano. ¿Sabe? Ellos pudieron verle, ellos entendieron las Escrituras, entendieron lo que las Escrituras hablaban de él, mis hermanos. Pero hicieron esto importante, tuvieron este gesto de hospitalidad con el Señor. Yo no sé si estaban bien interesados en el Antiguo Testamento. Yo no sé si ellos estaban bien interesados y les decían: no te vayas, queremos seguir oyendo, queremos seguir escuchando de qué es lo que hablan las Escrituras, qué es lo que hablan acerca del Cristo, ¿verdad? Yo no sé si era eso o simplemente tuvieron ese gesto de hospitalidad y le invitaron, le dijeron: no, ya es noche, ya es tarde, ya no vayas tan lejos, quédate con nosotros. Nuestra casa tal vez es pequeña, qué sé yo, pero aquí vamos a hacer un lugar para ti. Y lo invitaron a comer. Y dice la Escritura que cuando lo vieron partir el pan, dar gracias a Dios por el pan, y cuando lo empezó a repartir, se acordaron: wow, hay alguien que hace esto. Es el Señor Jesús. Dice que le reconocieron, mi hermano. Qué privilegio tan grande para estas dos personas, haber caminado al lado del Señor Jesús, haberlo invitado y entró a su casa y cenó con ellos, mi hermano. ¿Quiénes eran ellos? ¿Importantes? No creo. La palabra de Dios no habla más de ellos. Imagínense, ellos le invitaron a pasar y dice que fueron abiertos sus ojos. Y cuando el Señor se fue de su vista, y ellos decían: ¿no ardía en nosotros nuestros corazones? ¿No ardía en nosotros nuestros corazones cuando nos abrían las Escrituras? Hermano, yo no sé cuándo usted le hablaron del Señor Jesús, pero a mí, mi corazón ardía, mi hermano. Cuando yo conocí del Señor Jesús, mi corazón ardía y quería saber más y más y más del Señor Jesús. Eso es lo que debería pasar en nuestras vidas. Pero muchas veces nos pasa lo que ellos. Muchas veces nos desviamos, nos olvidamos y dejamos las cosas de lado. Dice en el versículo 33: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Dicen otras versiones. ¿Recuerdan cuál era el trayecto para Emaús? Camino alrededor de unas 3 horas. Dice en otras versiones, dice, en menos de una hora regresaron para decirles a los demás que el Señor Jesús había resucitado. Mi hermano, ¿cuál sería la emoción de estas personas? Ardían sus corazones. Habían caminado con el Señor Jesús, habían cenado con el Señor Jesús. Sus corazones ardían, no les importó más. ¿Recuerdan? Le habían dicho: no vayas ya tan lejos, ya es noche, hombre, hay peligros, luego andar en la oscuridad, quédate con nosotros. No les importó, mi hermano, sino que regresaron corriendo, hermano. Regresaron corriendo a avisarles a los demás que el Señor Jesús había resucitado. Y cuando llegaron ahí, los demás le decían: el Señor resucitó y se le apareció a Pedro. Y mientras ellos les platicaban aún todo esto: nosotros lo vimos, ellos le comentaban, nosotros lo vimos, caminó con nosotros, nos explicó las Escrituras y lo invitamos y sentó a la mesa con nosotros, partió el pan y ahí lo reconocimos. Dice ahí en la Escritura que ellos no habían terminado de hablar cuando se aparece el Señor Jesús y le dice: paz a vosotros, shalom, paz a vosotros. Imagínense, qué hermoso, mi hermano. Qué hermoso. Este es un pasaje de la Escritura que me gusta mucho, mi hermano. De verdad que
yo quisiera, mi hermano, que en su corazón de verdad viera la belleza de este pasaje. En este pasaje, mi hermano, hay tres cosas, condiciones que nosotros podríamos estar en alguna de ellas. Ahí voy a mencionar 3 condiciones en las que estas personas se encontraban y probablemente estemos en una de ellas. Y les recuerdo, mi hermano, que dependiendo de cuál sea nuestra percepción de Cristo, dependiendo de cuál sea la idea que nosotros tengamos del Señor Jesús, dependiendo quién sea el Señor Jesús para nosotros, va a depender nuestra vida terrenal, pero sobre todo nuestra vida eterna. Había estas personas que le habían escuchado de Él, pero no habían tenido un encuentro con el Señor. Y así hay muchas personas el día de hoy. Para muchos es simplemente una religión. Para muchos es alguien de quien me hablaron, alguien de quien se escucha por ahí, pero no le conocen. Eso es peligroso, mi hermano, porque dice la Escritura, dice que los que en Él han creído no son condenados, mas los que no creyeron en el Señor Jesús ya han sido condenados por cuanto no creyeron en Él. Es peligroso. Entonces eso se convierte, mis hermanos, en una religión únicamente. Dios, el Señor Jesús, no busca una religión, busca una relación personal. Es un Dios personal. Él quiere tener una relación personal con cada uno. Hay otros, como estos 2 personajes, que pusieron su confianza, tal vez. Pusieron su confianza en Él, pero los afanes de la vida, dice el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Los afanes de la vida los hacen cambiar y regresan a su vida anterior. Ellos ya regresaron a su hogar. Tenemos que tener cuidado que no nos encontremos en esta posición, mi hermano. Que hayamos creído en el Señor Jesús, que lo hayamos recibido con gozo y que después nos apartemos y que después se apague esa llama en nuestro corazón. Esa llama que ardía, que poco a poco se vaya apagando. Debemos tener cuidado. El Señor Jesús, hablando a las iglesias de Apocalipsis, reclama a una de estas iglesias. Dice: tengo una cosa contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. No podemos, mi hermano. No podemos perder la pasión por nuestro Señor Jesús. No podemos perderla. Y hay otro grupo, mi hermano. Hay el grupo que verdaderamente creyó en el Señor Jesús, pero que ha descuidado su relación con Él. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado también. Tal vez, mis hermanos, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una relación verdadera con Cristo, que verdaderamente ha recibido al Señor Jesús como Señor de su vida, pero muchas veces descuidamos esa relación. Muchas veces hay cosas tan interesantes en este mundo que preferimos ir allá afuera. ¿Sabe? Afuera estamos a 16 grados ahorita, ¿sí? Por ahí, imagínense. Afuera estamos a 16 grados. Sería más chévere, dicen los hermanos, los hermanos venezolanos y colombianos también. Sería más chévere estar allá afuera, ¿verdad? Jugando fútbol, ¿verdad? Oye, o yendo, qué sé yo, haciendo otras cosas. Mi hermano, pero dice la Escritura, dice, elegimos la mejor parte. Así como Marta y María, elegimos la mejor parte. Estar a los pies del Señor Jesús, escuchando de Él. No podemos, mis hermanos, no podemos descuidar esa relación. Tenemos que venir a los servicios, tenemos que alabar a nuestro Dios, tenemos que leer la palabra de nuestro Dios, ¿sabe? Tenemos muchas veces ese problema, nos da flojera leer la palabra de Dios. Pero ¿qué tal los TikToks? ¿Verdad? Ahí sí le dedicamos un buen de tiempo. Mi hermano, no podemos hacer eso. Tenemos que ir al Señor en oración, en obediencia también, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, esta tarde yo les invito a que caminemos con el Señor Jesús. No solamente lo conozcamos de oídas por ahí nada más, sino que verdaderamente caminemos con Él. Y sabe, más importante, que lo invitemos, que tengamos ese corazón y lo invitemos a vivir en nosotros, que Él sea cada vez más grande en nosotros, que nosotros nos hagamos pequeños y que Él crezca. Amén. Señor y Dios eterno, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque no escatimaste, Señor,
a tu Hijo, Señor, y lo diste, Señor, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabiendo cuál es nuestra condición, Señor, que somos pecadores, Señor, tú, Señor, tuviste tanto amor para con nosotros que te diste por completo y fuiste a la cruz, mi Señor, siendo el Dios Todopoderoso, y te hiciste hombre, Señor, y fuiste ahí, Señor, y fuiste clavado en esa cruz y llevaste ahí, Señor, todo el peso de nuestro pecado, Señor. Y no solo eso, sino que resucitaste, Señor, y en tu resurrección, Señor, nos das esa seguridad de vida eterna, Señor, y sabemos, Señor, que el sacrificio ha sido acepto. Señor, muchas gracias, Señor. Y no solo te quedaste ahí, Señor, sino que has tenido un cuidado tan especial de cada uno de nosotros. Señor, gracias porque de alguna manera, Señor, tú te has presentado delante de nosotros, mi Señor. Porque, Señor, aunque nosotros no te buscamos, tú, Señor, nos buscaste y nos amaste, Señor, y nos perdonaste. Muchas gracias, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, queremos invitarte, Señor, a que seas parte de nuestra vida, Señor. Señor, quita, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor, y entra y habita con nosotros. Oh Dios, queremos entregarte nuestra vida, queremos entregarte nuestro corazón, queremos entregarte todo lo que somos, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si es que hemos descuidado, Señor, esa salvación tan grande, si es que hemos descuidado esa relación tan hermosa que tú nos ofreces. Señor, gracias, porque nada merecemos, Señor, pero tu dádiva, Señor, es grande, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.